La mente del estratega por Kenichi Omae. El triunfo de los japoneses en el mundo de los negocios. Parte 3. Realidades estratégicas actuales. Apartado 13. Comprensión del medio ambiente económico, en la página 175. El sentido común nos debería decir que ni el análisis más profundo de producto-mercado, ni las aplicaciones más imaginativas de la administración de portafolio de productos tendrán algún valor en tanto el estratega, al utilizarlos en su trabajo, no tome en cuenta, en toda su extensión y con todo cuidado, las amplias corrientes de cambios económicos que van a dominar el ámbito de los negocios durante la década de los 80, como ya se vislumbra desde ahora. En consecuencia, en este capítulo vamos a examinar 5 tendencias económicas clave. Todas, hasta cierto punto, marcan cambios significativos en las últimas décadas que van a tener un importante impacto en las estrategias de negocios de los próximos 10 años. Estas son: persistencia de crecimiento lento, maduración del mercado y estancamiento estratégico, desigual distribución de los recursos, crecientes complejidades internacionales y la inflación irreversible. Obviamente, el pensador estratégico hará bien en entender los antecedentes de estos 5 factores, sus implicaciones para los altos ejecutivos y las formas en que deberán concebirse las estrategias corporativas al tomar en cuenta estas implicaciones. Vamos a examinarlas una a una. Factores que afectan la estrategia. Número 1. Crecimiento económico interno. Número 2. Mercados para las industrias clave. Número 3. Recursos gerenciales. Número 4. Crecientes complejidades internacionales. Y número 5. Avance irreversible de la inflación. Dirección del cambio. Número 1. Crecimiento lento y prolongado. Número 2. Madurez, estancamiento. Número 3. Desigual distribución de personal, materias primas y recursos financieros. Número 4. Cambios individuales en cada país, región, etc. Y número 5. Reducido índice de utilidades y costo más alto del capital. Significado para la alta dirección. Número 1. Reducción del margen para errores de juicio. Número 2. El cambio es caro y difícil. Número 3. La igualación es cara y psicológicamente difícil. Número 4. El ajuste estratégico se torna cada vez más difícil. Y número 5. Se reduce el incentivo para invertir. Persistencia de crecimiento lento. Para nadie es novedad que el crecimiento económico muestra todos los síntomas de que va a seguir a ritmo lento. Pero en términos prácticos, no se ha hablado lo suficiente acerca de los cambios concretos que serán necesarios en las actividades de negocios debidos a una prolongada situación de crecimiento lento. Oímos cantidad de vagas generalidades acerca de las nuevas perspectivas, pero pocas veces nos ofrecen proposiciones concretas y prácticas.
Posiblemente el efecto más alarmante de un crecimiento lento es la forma tan drástica en que limita los márgenes de error de las decisiones gerenciales y reduce las posibilidades de contrarrestar los errores de juicio. Si en tiempos de prosperidad el exceso de optimismo y otros errores de juicio pueden eximirse de castigo, en un periodo de estancamiento económico pueden exactamente producir resultados catastróficos en costos. Es por ello que, después de la crisis petrolera de 1973, algunas compañías realizaron un adecuado y urgente examen global de todas las decisiones gerenciales importantes que habían tomado durante los 10 años anteriores. El propósito: desechar aquellas que ya no tenían razón de ser y conservar las que todavía tenían validez, para después realizar las correcciones necesarias a fin de mantener a la compañía dentro de su curso. Durante un periodo de rápido crecimiento resulta muy clara la necesidad de invertir, aun cuando no se tenga una idea exacta del monto apropiado de tales inversiones. Una sobreinversión no resulta muy preocupante, puesto que el exceso tiene todas las probabilidades de ser absorbido por el crecimiento del mercado durante los siguientes 2 o 3 años. Si la inversión es insuficiente, de inmediato se le pueden agregar más fondos. Por este motivo, hay amplio margen para cualquier error de juicio. Por lo contrario, un lento crecimiento prolongado amplifica las dolorosas consecuencias de errores estratégicos. De pronto, el mercado deja de perdonar errores de juicio. Es por ello que las compañías con arraigado escepticismo respecto a los supuestos aceptados y que han convertido en parte de su vida la costumbre de los análisis y la práctica del pensamiento estratégico, son las compañías para las que en todo parece irles bien, ya sea en tiempos malos como en épocas malas. Maduración del mercado y estancamiento estratégico. Un principio básico de la estrategia actual de mercadotecnia consiste en que una compañía en un mercado en crecimiento debe tratar de aumentar su participación por medio de inversiones que se anticipen al crecimiento del mercado, aceptando el mayor riesgo a cambio de aumentar las ventas a un ritmo superior al del crecimiento del mercado. Si todos sus competidores se encuentran participando en cierta medida del crecimiento del mercado, el incremento desproporcionado en la participación del mercado por una de las compañías tendrá una probabilidad mucho menor de provocar una reacción por parte de las demás. Cuando el crecimiento del mercado disminuye o se anula, es decir, cuando el mercado alcanza su madurez, casi siempre las participaciones del mercado se estabilizan y la competencia disminuye hasta caer en una condición de estancamiento. En un mercado estancado, en el cual el modelo de participación se ha vuelto rígido, las expectativas e ideas de los consumidores sobre tal o cual producto también tienden a adquirir esa misma rigidez, de forma que es muy difícil estimular una nueva demanda adicional. De hecho, cualquier cambio se vuelve difícil y costoso. Cuando una compañía da varios pasos estratégicos para lograr determinada participación del mercado de un producto ya maduro, a menudo se encuentra con que las inversiones que se requieren
sobrepasan sensiblemente las ganancias esperadas. En incontables ocasiones, la experiencia ha demostrado que movimientos como reducciones de precios, publicidad y desarrollo de nuevos productos emprendidos en esta situación arriesgan casi siempre la rentabilidad de la empresa. Aún la simple conservación de la participación de la compañía en un mercado estancado puede resultar costosa. Generalmente se amplían gradualmente las diferencias entre las compañías con grandes participaciones y aquellas con participaciones más pequeñas. Esto se debe a que los factores que hacen posible que las compañías ganen una gran participación durante el periodo del crecimiento, inversión vigorosa en instalaciones productivas, expansión de las redes de ventas e introducción de productos nuevos o mejorados, a menudo siguen funcionando como un importante activo gerencial, aunque el fin de la estrategia haya sido transferido de un enfoque agresivo a la conservación simple y llana de la posición ganada hasta ese momento por la compañía. Esto es particularmente notorio en mercados en los cuales la competencia se centra en un único pero importante producto como la cerveza, las llantas, los automóviles o las motocicletas. En un mercado estático, conseguir algún crecimiento en la participación en él se convierte en algo costoso, no solo para las compañías que empiezan con una pequeña participación en el mercado, sino también para las demás. Algunas veces es muy poco lo que pueden ganar las compañías que ya cuentan con una importante participación y que desean incrementarla, sobre todo cuando su libertad para actuar se ve obstaculizada por leyes antimonopólicas o presiones por parte de los consumidores. De cualquier forma, y hasta donde llegan mis conocimientos, nadie ha ideado un método científico realmente convincente de análisis de costos-beneficios para evaluar las opciones a disposición de una compañía con alto porcentaje de participación en el mercado. Para una compañía con una amplia participación en el mercado, que enfrenta a una situación de estancamiento estratégico en la cual el crecimiento ya no rinde frutos, el mejor cambio fundamental de dirección probablemente sería tratar de extraer mayores utilidades para invertirlas en operaciones más prometedoras, como podrían ser la diversificación, la apertura o el desarrollo de mercados en el extranjero. En efecto, si su actual participación ya alcanzó un nivel en el que las inversiones adicionales en las operaciones existentes no producen los índices de rentabilidad esperados, esta puede resultar la única alternativa sensata: invertir en operaciones más prometedoras, como podrían ser la diversificación, la apertura o el desarrollo de mercados en el extranjero. Esa es la alternativa. En el caso de una compañía que ha llevado su negocio original o principal lo más alto posible, debe considerarse seriamente la diversificación como medio para canalizar los recursos excedentes. En cambio, para la compañía que no ha desarrollado todo el potencial de su negocio principal, la diversificación es probablemente la opción estratégica más arriesgada que pueda tomar. Esto se debe a que la dirección enfrenta dos incertidumbres: el mercado y el producto que va a ofrecer en él. Ambos
representando dos factores clave del éxito marcadamente diferentes, con los cuales la compañía puede no contar en ese momento. Así que la dirección deberá pensar en estos dos aspectos y hasta 3 veces antes de intentar diversificarse. Pregunta: ¿qué decir de las compañías por acciones que ya han adquirido una gran participación del mercado y disfrutan de una alta rentabilidad, pero que no tienen la intención ni de abrir nuevos mercados ni de diversificarse? Una opción es la de disminuir su deuda, pero esta no es una estrategia de largo plazo. Otra consiste simplemente en aumentar los dividendos, pero esto en Japón es difícil. Se arguye que si esta táctica se adoptase con mayor frecuencia, podría desquiciar el mercado de valores y haría más difícil la obtención de capital mediante la emisión de acciones para todos los demás, sobre todo para las compañías con una posición relativamente débil. ¿Qué puede decirse acerca de las compañías en situación de libre competencia, cuyos mercados han madurado y cuyas participaciones en el mercado están estancadas, hecho al que con toda probabilidad se van a enfrentar las personas que planifican las estrategias de mercado para los años 80 y hasta posteriores? Existen varias opciones tácticas para tales compañías. Por ejemplo, aumentar la publicidad, reducir los precios y concentrarse en áreas geográficas específicas. De todas maneras, es muy baja la relación entre beneficio y costo de estas acciones y muy raramente producen incrementos importantes en la participación. Aun si en la época en que el mercado estaba en crecimiento una compañía haya ganado y sostenido un fuerte incremento de su participación mediante la vigorosa prosecución de alguna combinación de estas acciones. Cuando el estratega se encuentra a la búsqueda de soluciones en un mercado estancado, un método consiste en desafiar o poner en duda el conocimiento convencional acerca del producto o el mercado. Cuando el mercado todavía se encontraba en crecimiento, estos supuestos o ideas aceptadas por el sentido común eran, tal vez, reflejo fiel de las condiciones reales para la consecución del éxito. Sin embargo, bajo las nuevas condiciones, tal vez solo estén obstaculizando el potencial estratégico de la compañía. Para romper una situación de estancamiento en la participación del mercado, el pensador estratégico debe tener en ocasiones el valor de dinamitar estos obstáculos, a pesar de que parezca que esta actitud va contra todo sentido común. El enfrentarse al sentido común no es, naturalmente, un medio seguro para acabar con un estancamiento estratégico, pero aferrarse demasiado tiempo a las ideas convencionales sí es una fórmula segura para fracasar. El sistema generador de color tras el cinescopio Trinitron de los televisores Sony, con su cañón de un solo haz electrónico, desafió al sentido común de la industria, que siempre había utilizado 3 cañones electrónicos para los 3 colores primarios. Fue en parte al desafiar el sentido común de las aspiradoras caseras de pequeña capacidad que Sanyo logró abrir una brecha en el mercado mediante su poderoso motor Shop Cleaner. Al ir en contra de la noción comúnmente aceptada de que los aviones
a reacción son caros, Jim Taylor, entonces vicepresidente de mercadotecnia de la empresa de aviación Cessna, ordenó a sus diseñadores que desarrollaran un avión a reacción ligero para las compañías de negocios. Nadie que hubiese tratado de adivinar el futuro a partir de la historia del avión a reacción hasta ese momento hubiera podido predecir el éxito de tal esfuerzo de desarrollo. El modelo Citation de Cessna rompió radicalmente la posición estancada de las distintas participaciones de mercado detenidas por los fabricantes de aviones empresariales tanto a reacción como de turbopropulsión. Hay personas que a estos triunfos de Sony, Sanyo y Cessna los llaman inventos. A mí me parece, no obstante, que más que creaciones inspiradas de algunos genios, fueron soluciones naturales a situaciones de estancamiento ideadas por personas que se oponían a las limitaciones del status quo. Considero que cualquier persona es capaz de desarrollar el mismo tipo de pensamiento estratégico una vez que ha adquirido el hábito de cuestionar los supuestos convencionales. Para aprender la técnica de ruptura del estancamiento, elabore una lista exhaustiva de aquellas suposiciones que se consideran de sentido común dentro de su propia situación de producto mercado. Posteriormente intente idear formas y medios de derribarlas. Una manera sencilla de hacerlo consiste en preguntarse por qué las cosas deben hacerse en la forma en que se están haciendo y cuestionar los medios supuestos una y otra vez con la misma pregunta ¿por qué? Realicemos algunos ejercicios mentales que nos servirán para recordar lo visto en el capítulo 5. Bombillas eléctricas. Hace muchos años que las bombillas no han sufrido cambio alguno de forma o en su fuente de luz. ¿Por qué es necesario atornillarlas o enroscarlas? ¿Por qué no desarrollar un tipo de bombilla a presión? Algo como los casetes de las grabadoras. ¿Por qué la fuente de luz siempre debe ser del tipo punto? ¿Por qué debe estar tan caliente al tacto una bombilla que acaba de quemarse y que debemos reemplazar? Ejemplo, acondicionadores de aire. Los fabricantes de este tipo de aparatos parecen perfectamente inmutables tanto respecto al método de enfriamiento como respecto al medio o agente enfriador. El actual método de vaporización a base de freón es muy caro. Los aparatos de aire acondicionado para automóvil en particular representan entre el 10 y el 20% de precio de compra del automóvil. Sin embargo, la vaporización del freón no es la única tecnología factible. Ejemplos: el efecto Joule-Thomson, conocido desde hace mucho, o la tubería de calor, o el efecto Peltier. Encuentro difícil imaginar por qué no se han encontrado nuevas aperturas en este campo. ¿Qué es el efecto Joule-Thomson? Este efecto revela que cuando un gas a presión pasa a través de un inyector o de un orificio muy pequeño, existe una diferencia entre la temperatura del gas comprimido y la del gas liberado. Este tipo de expansión, que se emplea frecuentemente en los procesos industriales para enfriar gases, podría utilizarse sin ningún problema en los sistemas enfriadores de los automóviles. ¿Qué es el efecto Peltier?
Este efecto muestra que una corriente que fluye a través de una unión entre metales diferentes produce una absorción o una liberación de calor. Por lo mismo, una unidad de refrigeración económica tal vez podría desarrollarse reinvirtiendo este proceso. Veamos el ejemplo del montacargas. El tradicional diseño de dos puntas que suben y bajan al mismo tiempo sigue sin cambio, a pesar de todas las fallas que trae consigo. ¿Por qué al estar cargado se obstaculiza la visión del operador? Debido a la propia carga. ¿Y por qué la carga debe estar precisamente allí? La lista de supuestos de sentido común que el estratega debe poner en duda no tiene fin. La oportunidad se le presentará cada vez que enfrente a una respuesta difícil para la pregunta ¿por qué? Si hasta los propios expertos no dan con una respuesta satisfactoria, lo más probable es que el sentido común esté obstaculizando las mentes de todos. Hágase a un lado el obstáculo y el estratega estará libre para explorar la factibilidad de algún método interno, alterno o del diseño de un producto diferente. Cuando se haya concebido una alternativa posible y ésta se haya puesto por escrito con claridad, la cuestión de su factibilidad podrá contestarse con facilidad, porque en ese momento se tendrán postulados precisos que deberán probarse o rechazarse mediante las investigaciones de mercado o los estudios de los desarrollos técnicos que se requieran. Después de eso, la clave para transformar la nueva idea en un producto o en una operación comercial favorable solo dependerá de un simple esfuerzo de trabajo. No resulta fácil abrirse paso a través del característico estancamiento de un mercado maduro. Pero la vuelta a los fundamentos y el cuestionamiento del sentido común puede proporcionarnos la pista precisa que nos conducirá hacia un cambio realmente decisivo. Es precisamente en una situación de estancamiento donde el ejecutivo de alto calibre, aquel que no es prisionero del sentido común, sino que posee un pensamiento estratégico libre y creativo, descubre o inventa las nuevas reglas del juego utilizando el total de su talento. Distribución desigual de los recursos económicos. Según la teoría utilitarista del siglo XIX sobre la utilidad marginal, tres elementos conformaban los recursos económicos: la mano de obra, la tierra y el capital. Pensadores posteriores agregaron un cuarto elemento: la iniciativa empresarial. Hoy debemos tomar en cuenta dos recursos más: los materiales y la tecnología. A escala mundial, la distribución de estos dos recursos es terriblemente desigual. Para la mayoría de la gente, la expresión desigual distribución de los recursos evoca de inmediato las riquezas petrolíferas de la OPEP. Pero este constituye solo el ejemplo más notorio. Lograr una distribución equitativa de las materias primas valiosas por encima de las fronteras nacionales sería algo prohibitivamente caro, así como increíblemente difícil por razones políticas. No obstante, sería un error considerar que la desigual distribución de las materias primas es un problema que solo atañe a las naciones en desarrollo del tercer mundo.
Los productores más grandes de petróleo y carbón son, en la actualidad, la Unión Soviética y Estados Unidos. Por otra parte, los países ricos en recursos escasos pocas veces están dispuestos a venderlos a otros países a cambio de dinero constante y sonante. La provincia occidental de Alberta, en Canadá, por ejemplo, tiene enormes reservas de gas natural, pero su venta está limitada por condiciones muy complicadas. Es necesario agregarle valor al producto por medio de mano de obra canadiense. Por ejemplo, no puede venderse como gas, sino como metanol después de su conversión, y no debe quemarse como combustible. La diversificación de las fuentes de abastecimiento ha sido el método tradicional para equilibrar las desigualdades en la posesión de materias primas, es decir, transfiriendo materias primas a aquellos países que carecen de ellas y estabilizar su flujo. Pero cuando los países productores se agrupan, como en el caso de los miembros de la OPEP, esta solución deja de ser factible para los países que no las poseen, y entonces el único remedio viene a ser la aplicación de medidas políticas o militares. En cualquier caso, la diversificación de las fuentes de abastecimiento resulta relativamente cara, dado que dificulta la realización de economías de escala. No es fácil conseguir que los países productores reduzcan sus precios, salvo que se les compren cantidades muy fuertes. En general, cualquier supresión de los desequilibrios nacionales en la distribución de las materias primas se ha vuelto una situación difícil. Por ejemplo, Japón, cuya economía se basa en la exportación de bienes manufacturados a partir de materias primas importadas, está forzado a comprar en el extranjero a precios muy altos el petróleo, el gas y chatarra de hierro. Los japoneses solo pueden contrarrestar el alto costo de las materias primas esforzándose constantemente mediante la concentración de sus inversiones en plantas al nivel de la producción para asegurarse de que sus productos nunca pierdan su ventaja competitiva en los mercados internacionales. En las industrias japonesas del acero y la construcción naval, este margen competitivo ha podido mantenerse hasta ahora con éxito, pero en otras industrias, como las de refinamiento de petróleo, petroquímica y fundición de aluminio, las economías de escala no han podido llegar al punto en que las compañías japonesas puedan producir sus artículos con la eficiencia necesaria para compensar los altos costos de sus materias primas. Estas industrias, bajo la amenaza constante de la competencia internacional, están forzadas a escoger entre una fuerte inversión por un lado y el retiro o contracción por otro, y todo indica que esta situación subsistirá bastante tiempo. Los desequilibrios en la distribución del segundo recurso crítico, la tecnología, pueden considerarse desde dos puntos de vista. El primero considera dada la selección de la tecnología y clasifica las decisiones tecnológicas como puntos de un espectro continuo entre dos conceptos opuestos. Por ejemplo, tecnología básica contra tecnología aplicada, desarrollo del producto contra tecnología de producción, sistemas gerenciales contra equipos y mecanismos,
Aquí, la pregunta usual es si se ha conseguido el equilibrio preciso entre los opuestos o si el hincapié relativo es correcto. Las personas que abordan el tema desde este punto de vista sostienen frecuentemente que la tecnología básica tiende a menospreciarse frente a la tecnología aplicada, o que la tecnología de producción ha sido favorecida a expensas de la tecnología de desarrollo de la producción en términos de la atención gerencial y de los recursos asignados a cada una de estas dos áreas. Una vez más, el desequilibrio puede ser tal que no se mantiene una estrecha vigilancia sobre el rendimiento de un proyecto multimillonario de investigación y desarrollo, en tanto el costo de un proyecto que promete una mejora tecnológica radical puede causar una conmoción si, por ejemplo, están involucrados los servicios de un consultor o de otras personas ajenas, aun cuando su gasto solo represente una mínima parte del presupuesto de investigación y desarrollo. Para corregir este tipo de desequilibrios, la mejor forma consiste en localizar lo más pronto posible los cuellos de botella tecnológicos que obstaculizan el crecimiento y la rentabilidad de la compañía. Una compañía debe incrementar su capacidad de producción o invertir más en el mejoramiento de sus técnicas gerenciales y la capacitación de su personal. Es una pregunta. Estas preguntas no parecen preocupar a ciertos directivos. Su respuesta es: ¿por qué no las dos cosas? Debemos tratar de mejorarlo todo íntegramente, no solo una cosa. En realidad, este es un auténtico asunto gerencial que involucra la redistribución de recursos. Una cosa es que la gerencia corporativa reúna a todos los gerentes departamentales y a todos los jefes de sección y les encargue personalmente que vigilen que toda la organización realice su mejor esfuerzo en pos de un mejoramiento. Otra es que la gerencia corporativa decida cuáles son las funciones u operaciones que deben obtener prioridad desde el punto de vista de la asignación de recursos financieros y humanos. Resulta obvio que deben distinguirse claramente estos dos tipos de acción gerencial. Imaginemos un tanque de almacenamiento invisible suspendido encima de la corporación que contiene $250 millones de fondos para inversión. El estratega debe decidir qué llaves de paso se deberán abrir y qué tanto, con objeto de dar el mayor impulso a la utilidad global de la compañía. ¿Cómo puede el estratega empezar la determinación de cuál será la asignación de recursos más eficaz? O sea, ¿qué tanto debe abrir las llaves de paso para cada sección? Según mi experiencia, cuando una compañía cuenta con, digamos, $250 millones para invertir, las asignaciones a los departamentos tienden a realizarse en forma burocrática sin tomar en cuenta el equilibrio general del portafolio de negocios de la compañía. Sin embargo, cada 5 a 10 años se debe examinar nuevamente y con todo cuidado la cuestión de cuánto dinero se debe verter en qué áreas. Esto significa una cuidadosa reevaluación de la distribución de los recursos de la compañía, sin tomar en cuenta los criterios del pasado, un proceso similar al de un presupuesto base cero. Los obstáculos que nos impiden el crecimiento de las utilidades
podrán clasificarse en términos de inadecuaciones en cualquiera de los distintos tipos de tecnologías mencionadas con anterioridad, y la búsqueda de los cuellos de botella deberá basarse en un diagnóstico de la compañía como un todo. El otro punto de vista sobre los desequilibrios tecnológicos se refiere no a cuestiones de enfoque, sino al tipo de tecnología. Por ejemplo, tecnología de semiconductores versus tecnología de circuitos, tecnología de reactores nucleares versus tecnología en construcción naval, que deberá seleccionarse para incrementar el crecimiento o rentabilidad de la compañía como un todo. Hasta hace poco, la dirección podía darse el lujo de cubrir razonablemente todos los frentes. Las condiciones cambiantes actuales requieren una selección de prioridades y una redistribución concienzuda de los recursos gerenciales. Crecientes complejidades internacionales. En el ámbito internacional han estado ocurriendo una serie de cambios radicales que no es posible explicar en términos de rivalidades este-oeste, de relaciones norte-sur o de otros conceptos más o menos sencillos. Una de las consecuencias es que se ha dificultado cada vez más conseguir información segura y confiable para poder basar las decisiones estratégicas a largo plazo. En 1959, Gilbert Klee, quien más tarde llegaría a ser director ejecutivo de McKinsey & Company, acuñó el término empresa mundial. El fundamento de la empresa mundial era la intrépida fórmula: comprar las materias primas donde resulten más baratas, fabricar donde la mano de obra sea más barata y vender en cualquier lugar donde los productos tengan el precio más alto. Esta visión permitió que las empresas multinacionales estadounidenses se establecieran en Europa, al grado de provocar entre algunos europeos el temor de una virtual toma de poder yanqui. La original filosofía fundamental de Klee, así como de otros observadores con la misma mentalidad, era que los estrechos límites nacionalistas, Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, habían pasado de moda y que la gran riqueza corporativa solo se podía amasar si se hacían negocios con el mundo considerado como una unidad. Más de 2 décadas después se ha vuelto obvio que el mundo ya no puede considerarse de manera simple y unitaria. Cada país tiene su propio sistema tributario, sus leyes e ideología. En la actualidad, la noción del mundo como mercado único parece curiosamente pasada de moda. Demasiados hechos la contradicen. Número 1. Los fabricantes estadounidenses que se trasladaron al sureste de Asia, atraídos por los bajos índices de los salarios, casi en su totalidad han sido obligados a retirarse o a transferir sus operaciones de vuelta a su país. Las compañías que se quedaron e invirtieron en su país han sobrevivido porque para la industria misma el factor principal dejó de ser la mano de obra y ahora lo es el capital. Número 2. Casi en todos los casos, las compañías japonesas que iniciaron operaciones en España para aprovecharse de la mano de obra barata han fracasado. Número 3. La mayor parte de las compañías norteamericanas y japonesas que trataron de establecer en Portugal su cabeza de playa productiva en Europa antes de la creación de la Comunidad Económica Europea también fracasaron.
Número 4. Casi todas las compañías que se establecieron en Sudamérica ahora se encuentran cooperando en mayor proporción con capitales locales y reduciendo su participación en las inversiones de las empresas afiliadas. El mundo de los años 80 es un mundo fragmentado. Ya no se le puede considerar sensatamente como unidad para la cual una compañía razonable espere formular una estrategia global. De hecho, sin un cuidadoso estudio individual de las más de 150 naciones independientes que forman el mundo actual, es difícilmente posible una eficaz penetración en los mercados extranjeros convenientes. Estas limitaciones apenas existían en los años 60 y, en los pocos casos en que existían, era posible no tomarlos en cuenta sin correr mucho peligro. Vamos a ver la inflación irreversible como factor. El factor final del nuevo medio ambiente económico es el avance de la inflación. De acuerdo con las teorías económicas, tanto de Keynes como de Marx, la inflación es un fenómeno irreversible, casi imposible de controlar por medios políticamente aceptables. Claro que el control de la inflación se puede realizar si se está dispuesto a pagar el alto precio del desempleo, pero dado nuestro actual nivel de competencia técnica en los ámbitos político y económico, no existe una fórmula satisfactoria para resolver los dos problemas al mismo tiempo. En términos prácticos, esto significa que más vale que todos vayamos aprendiendo a vivir con la inflación. Para los directivos, esto significa utilidades bastante menores a las adecuadas y en algunos casos apenas superiores al costo del capital. Consideremos el tema de la depreciación. Un ámbito inflacionario trae por resultado una depreciación inadecuada. Supongamos que una compañía invierte este año $12 millones en una nueva planta y su equipo. Si la depreciación se lleva a cabo a razón de $3 millones anuales, la amortización total se logra a los 4 años. Pero una vez transcurridos esos 4 años, si la compañía necesita reponer esas instalaciones, esos $12 millones en ningún caso le permitirán comprar la misma capacidad de producción. En estas circunstancias, y en tanto sigue empleando el mismo método de depreciación, la compañía no podrá, como debe ser, mantener un continuo proceso revolvente de autogeneración como negocio en marcha. Debido a lo anterior, la tasa de la depreciación debe incrementarse en alguna forma, y tanto los economistas como los contadores han creado numerosas técnicas para lograr precisamente eso. No obstante, estas se reflejan en un aumento de los costos de producción, los cuales implican lógicamente un incremento en los precios de venta de los productos. Irónicamente, todo esto hace que las compañías contribuyan a la inflación. Si los competidores están en posición ventajosa en lo que se refiere a la depreciación de sus instalaciones productivas, la compañía se colocará en situación desfavorable frente a la competencia si es la única que debe aumentar sus precios o más que los demás. Estará arriesgándose a sufrir una pérdida probablemente muy severa de participación en el mercado. Por ello, con una inflación irreversible embotando la disposición empresarial a invertir, el sano ciclo reproductivo de los negocios se interrumpe. Esta es una de las razones por las que actualmente las empresas prefieren invertir en la compra de otras compañías en vez de empezar un nuevo negocio desde cero.
Son muchos los negocios que requieren fuertes inversiones iniciales en activos y donde ahora resulta prohibitivo lanzarse. En tanto, los participantes existentes ya han depreciado razonablemente sus inversiones en capital y el valor de sus bienes raíces se ha elevado con motivo de la inflación. En muchos negocios, la inflación ha incrementado la cuota de entrada y ha vuelto peligrosamente satisfechos a los participantes. Desarrollo de una respuesta estratégica. Antes de la crisis de los energéticos, los 5 problemas que acabamos de mencionar apenas preocupaban o interesaban a la alta gerencia. Cuando surgió la crisis, muchos altos directivos corporativos enfrentaron de pronto todos estos problemas al mismo tiempo y lógicamente no supieron qué hacer. Entender todos los complicados cambios que están ocurriendo en el ámbito de los negocios no es fácil para nadie. ¿Cómo esperamos entonces poder enfrentarnos a la aún más difícil tarea de formular planes estratégicos? Puesto que no es posible predecir el futuro, debemos empezar con el presente. Esto lo podemos lograr clasificando los negocios de la compañía en 4 categorías: demanda de reemplazo, desplazamiento internacional, nuevo orden económico y ciclo de vida acelerado. Vamos a examinar cada una. Demanda de reemplazo. El primer tipo de negocios está compuesto por industrias donde la demanda fluctúa en respuesta directa a las condiciones económicas presentes. Los productos de consumo duraderos representan un ejemplo. La vida de un refrigerador o de una lavadora puede ser de 4 o 5 años, a veces más. De cualquier manera, se mide en años, no en días o en semanas. Los consumidores ajustan sus programas de reemplazo de acuerdo con sus ingresos disponibles, alargando o acortando la vida útil de los productos que poseen. Si deciden utilizar determinado producto durante 5 años en vez de 4 años como era el promedio anterior, el resultado será una reducción del 20% en la demanda anual. Es por ello que todos los negocios de bienes duraderos que se encuentran en la fase madura muestran fluctuaciones muy drásticas como consecuencia de los cambios en el medio ambiente económico. Básicamente, cuando estos productos han penetrado en todos los hogares posibles y se han satisfecho las necesidades fundamentales, el mercado se torna maduro y tiende a fluctuar. En ese momento, el estratega debe pasar su atención de la cobertura y la participación en el mercado al manejo de las fluctuaciones de la demanda. Una compañía no estará en condiciones de competir si su estructura de utilidades es tan precaria que incurre en pérdidas cada vez que la demanda sufre una caída. Por consiguiente, su primer requisito será bajar su punto de equilibrio aumentando la relación entre sus costos variables y sus costos fijos. Si es necesario que realice una fuerte inversión en publicidad, esta deberá mantenerse por un largo periodo. Deberá cuidarse de tener demasiados inventarios, sobre todo si el mercado muestra tendencia a contraerse. En ningún momento deberá haber una acumulación de costos fijos y los precios deberán ser agresivos durante los periodos de avance, pero inferiores a los de la competencia en cuanto se pase el punto máximo. Pero para esto se ha diseñado la obsolescencia programada. Desplazamiento internacional.
Los mercados de este segundo tipo de productos no han sufrido ninguna fluctuación importante, ni tampoco se teme que desaparezcan. Se mantienen muy parecidos a lo que eran en el pasado. En esta categoría se encuentran todas las industrias que han sufrido un fuerte incremento en sus costos de energéticos y de materias primas, como las del aluminio y las de los productos petroquímicos. Hay otras, como las de textiles, derivados de madera y zapatos, en las cuales ha sido muy fuerte el aumento en la mano de obra. En algunas industrias donde la competencia es internacional, las medidas que vimos en la sección anterior, recortar gastos y bajar el punto de equilibrio, no bastarán. Una compañía fundidora de aluminio podrá contrarrestar el aumento de los costos energéticos construyendo una planta más moderna y eficiente, pero esto no bastará para restaurarle su competitividad o su producción de utilidades en Japón. La alta dirección de estas industrias debe, por lo mismo, considerar muy seriamente la posibilidad de una integración vertical. Una integración hacia atrás tiene sentido si la utilidad aumenta desproporcionadamente. De otra manera, una compañía deberá comprar hacia atrás, pero le convendrá más vender las materias primas en vez de procesarlas ella misma. En el otro caso, la compañía podrá optar por una integración hacia adelante, invirtiendo para obtener el control de la red de ventas o de distribución. Nuevo orden económico. Las industrias de este grupo, por lo general bienes de capital, han visto sus probabilidades de alto crecimiento drásticamente disminuidas por el aumento en el petróleo y los demás combustibles. Debido a una fuerte caída en la demanda de sus productos, las inversiones en instalaciones de producción que anteriormente se consideraban esenciales, ahora resultan innecesarias. El más representativo de estos productos es el barco petrolero. En la actualidad hay un exceso mundial de barcos petroleros. Se pensaba que las ventas de este tipo de barcos seguirían aumentando aún después de la crisis del petróleo de 1973, con una renovada estructura de precios más altos. Pero de hecho, los astilleros se vieron obligados a mantener la misma estructura de precios y acomodarse a una nueva estructura de costos, debido a una disminución en la llegada de nuevos pedidos. 7 años después de la conmoción petrolera, esta industria todavía enfrenta grandes dificultades. La industria generadora de electricidad se encuentra en situación parecida. Debido al alto costo de la electricidad, el crecimiento de la demanda ha descendido. El único recurso para los líderes de este tipo de industria probablemente consista en reestructurar toda la industria por medio de adquisiciones o fusiones. Como hicimos notar, la estrategia de bajar el punto de equilibrio está abierta para las industrias ensambladoras de productos de consumo duradero con demandas fluctuantes, pero con una estructura precios-costos que ha sufrido cambios tan desfavorables. Una compañía productora de bienes de capital no podrá mantenerse redituable durante mucho tiempo, aunque trate de seguir operando con un punto de equilibrio más bajo. Tendrá que diversificarse hacia otro campo o vender algunos de sus activos más grandes y prepararse a sobrevivir en una época de depresión económica que no presenta muchas probabilidades de crecimiento. Por lo tanto, es posible que la dirección enfrente una difícil opción:
asociarse con una compañía que tenga capital excedente en una industria con perspectivas brillantes o cerrar parte de sus instalaciones y vender los activos que no pueda utilizar ventajosamente. Meramente aguantar la respiración bajo el agua no bastará para que estas compañías puedan emerger en un futuro próximo. Ciclo de vida acelerado. Estas son las industrias en las que los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos, situación que implica una aceleración de los programas de lanzamiento de nuevos productos. Entre otros factores, el desarrollo de la microelectrónica ha reducido drásticamente el tiempo de diseño de productos. Las calculadoras de escritorio son un ejemplo muy familiar. No hace mucho, estos aparatos tenían una vida de 1 a 2 años. Hoy en día se ha reducido a medio año y en algunos casos a solo 3 meses. Podemos mencionar nuevamente el aspecto de la moda en los equipos estereofónicos. Hace unos cuantos años, cuando la calidad del sonido era el único aspecto de consideración, la vida de un equipo de sonido era de 2 a 3 años. Ahora que la moda se ha vuelto elemento indispensable en la diferenciación de los productos, el ciclo de vida de un aparato estereofónico es de entre 6 y 8 meses. Aún más recientemente, el empleo de microprocesadores en los relojes digitales hizo del diseño de estos productos algo muy sencillo. Así que también en este campo podemos esperar una aceleración del ciclo de vida de los productos. Esto mismo puede aplicarse a los equipos periféricos de las computadoras. La aceleración del ciclo de vida de los productos se presenta con mayor intensidad entre las empresas que utilizan microprocesadores. Para las industrias implicadas, esto ha creado un ambiente tal que las compañías que todavía siguen el antiguo método de empezar un diseño desde cero, pasar por las fases de producción y de planes de mercadotecnia, están condenadas a llegar siempre tardíamente. Para hacer frente a ciclos más cortos en la vida de sus productos, muchas compañías necesitan reorientar sus esfuerzos de investigación y desarrollo desde lo básico hasta la investigación aplicada, para no empezar desde el principio cada vez que se requiere un cambio en el diseño del producto. Esto ha llegado a tal grado que algunas compañías han transferido el control de sus áreas de investigación y desarrollo de ingeniería o de producción a mercadotecnia. Otras estudian el diseño y la fabricación por medio de computadoras, a fin de acortar el tiempo requerido para el diseño de nuevos productos. En estas industrias, los directivos deben aprovechar al máximo cualquier oportunidad que se presente. La teoría de mercado tradicional nos ha enseñado que la gerencia debe invertir agresivamente, aún a riesgo de tener pérdidas cuando el mercado está surgiendo y creciendo, y esperar que las utilidades se produzcan cuando el producto alcance las etapas de crecimiento y de madurez. Pero con el tipo de productos que aquí consideramos, el estratega debe estar listo para entrar en cuanto el mercado se haga patente, crecer rentablemente con el mercado y salirse con esa misma agilidad en cuanto los competidores empiecen a alcanzar el mismo nivel. En otras palabras, a pesar de toda la tecnología que tenga el producto, estos mercados deben tratarse como una industria de la moda. Frente a los retos del nuevo ámbito económico, el pensador estratégico deberá decidir primero a cuál de los cuatro tipos de negocios que acabamos de describir pertenece a su industria o su compañía.
el enfoque general correcto, bajar el punto de equilibrio, integración vertical, reestructuración de la industria o aceleración del ciclo de vida del producto, se hará entonces patente. Página 199. Fin del capítulo 13. Comprensión del medio ambiente económico.